Hola, mi nombre es Diana Dunn, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de Derecho y en materia de Derecho Sucesoral les voy a hablar acerca de la imputación y la colación. Primero que nada, hay que conocer acerca del concepto de estas dos palabras. En primera parte les voy a hablar acerca de la imputación. Es la obligación de cualquiera de los hijos o descendientes que al momento de solicitar que alguno de los restantes coherederos traiga a colación un bien que le fue dado en donación. Este está obligado igualmente para calcular su legítima, a llevar todos los bienes que el causante le haya dejado o donado a su masa patrimonial personal, para luego descontarlo como parte de su legítima. Por otro lado, tenemos que la colación consiste en aportar al patrimonio del decujus los bienes que por efecto de una donación salieron de él para calcular en la evaluación de las hereditarios el valor de lo que a cada heredero corresponde. Por otro lado, tenemos que las personas obligadas a colacionar son los hijos o descendientes que entren en la sucesión, aunque sea a beneficio de inventario, junto con sus hermanos o hermanas o los descendientes de unos u otras. Los mencionados deben traer a colación todos los bienes que hayan recibido del causante a título de donación, bien sea en forma directa o en forma indirecta, a menos que el donante haya dispuesto otra cosa. En el supuesto que el decujus hubiese dispensado al donatario de la obligación de colacionar, este no puede retener lo recibido sino hasta el monto de la cuota disponible. Hay que dejarlo claro. El resto está sujeto a colación siempre. Igualmente puede retener la donación el heredero que renuncie a la herencia o pedir que el legado que se le hubiere hecho, pero solo hasta el monto de la porción disponible, no reteniendo derecho a retener o recibir nada a título legítimo. Hay que reunir 3 requisitos para colacionar: ser hijo o descendiente, ser donatario o ser coheredero. De las personas que están obligadas a colacionar, podemos decir que la obligación de colacionar corresponde únicamente al hijo o descendiente, como explicábamos antes, que sea heredero y suceda en conjunto con sus hermanos o descendientes de estos. En conclusión, están obligados a colacionar en primer lugar los hermanos o descendientes de estos. Y en primer lugar los hermanos o coherederos y en segundo lugar los sobrinos de estos que sucedan por derecho de representación. Por lo tanto, para estar obligados a colacionar deben tener 3 cualidades: ser hijos o descendientes, ser donatarios o coherederos. Cada una los vamos a definir. Primero que nada, ser hijos o descendientes del causante. Se comprenden dentro de este concepto, los hijos habidos durante el matrimonio y los nacidos y concebidos fuera del matrimonio cuya filiación esté legalmente comprobada, los adoptivos y los descendientes de cualquiera de ellos. En segundo lugar tenemos la cualidad de ser donatario. Para que el descendiente esté obligado a aportar las donaciones es necesario que haya sido hecha a él personalmente o a la persona a quien él represente en la sucesión, y esto aun cuando él hubiera renunciado a la herencia del representado o se hubiera hecho indigno de ella. Toda otra liberalidad hecha a otro o aun cuando por sucesivos eventos llegue a redundar en su beneficio no tendrá obligación de colacionarse. Hay un artículo en el Código Civil venezolano, acá lo tengo presente, que establece un caso, creo que es en el 1087, que establece un caso en que no hay obligación de colación. 1087, acá está. 1087. Establece un caso en el que no hay obligación de colación, que es aquel en el que el ascendiente dice: igualmente el descendiente que suceda en nombre propio al donante no estará obligado a traer a colación las cosas donadas a su propio ascendiente, aun en el caso de haber aceptado su herencia.
Si sucede por derecho de representación, debe traer a colación lo que se haya dado al ascendiente, aun en el caso de que haya repudiado la herencia de éste. Esto explica que el ascendiente que sucede por derecho propio al donante no está obligado a aportar las cosas donadas a su ascendiente, aun cuando hubiera aceptado la herencia. Explicando aún o dando referencia a lo que yo explicaba anteriormente con la definición de ser donatario. Y por último tenemos la explicación de ser coherederos, que esta es una condición esencial de la colación. El renunciante a la herencia se convierte en igual a un ser extraño, por lo tanto podría retener la donación hasta la concurrencia de la parte de libre disposición. Con la renuncia no podrá conseguir nada a título de legítima, pero puede retener la donación o exigir el legado que se le hubiera hecho, tal como lo declara el artículo 1085 del Código Civil. El heredero que renuncie a la sucesión podrá, sin embargo, retener la donación o pedir el legado que se le hubiese hecho hasta el monto de la porción disponible, pero no podrá retener o recibir nada a título de legítima. Existen también las cosas que no están sujetas a colación. Estas están establecidas en el Código Civil. Trato también de ellas en los artículos que van desde el 1090 al 1095. Ambos inclusive. Así tenemos que no son colacionables las liberalidades testamentarias que están dispuestas en el artículo 1090 del Código Civil, que quedan sujetas a colación, salvo en caso de disposición en contrario y de lo establecido en el artículo 1108. De acuerdo con este dispositivo contenido en este artículo 1090 del Código Civil venezolano, los legados y otras liberalidades que figuran en el testamento no pueden considerarse como anticipos a los coherederos del decujus, sino como expresión de su última voluntad. Por consiguiente, deben ser respetados por ley y por ende no proceda a la colación, salvo que el heredero se encuentre comprendido en los casos del artículo 1108 del Código Civil venezolano. En los artículos siguientes al 1090 tenemos otras cosas que no están sujetas a la colación, como por ejemplo los gastos de manutención, la curación, la educación, la instrucción, los vestidos, los gastos por vestido, por matrimonio y los regalos de costumbre. Tenemos también, eso está establecido en el artículo 1091. Tenemos también en el artículo 1092 las ganancias o utilidades. 1092 las ganancias o utilidades que se dan al heredero cuando ya haya obtenido en virtud de contratos celebrados con el decujus, con tal de que estos no hayan obtenido alguna ventaja indirecta en el momento de su celebración. El inmueble que haya aparecido por caso fortuito y sin culpa al donatario, artículo 1094 del Código Civil venezolano. Y por último, los frutos y los intereses de las cosas sujetas a colación se deberán solo desde el día de la apertura de la sucesión. Artículo 1095 del Código Civil venezolano. Por último, para terminar, para dar fin a la exposición, tenemos también los modos de efectuar la colación, las cuales podemos explicar que son, existen de conformidad con el artículo 1097, lo tengo acá. Existen dos formas para efectuar la colación: presentando la cosa en especie y haciendo que se impute su valor a la respectiva porción. En primer lugar, presentando la cosa en especie, esto quiere decir que es trayendo la cosa o bien recibido en donación al caudal hereditario. Y en segunda parte, la cual es haciendo que se impute su valor a la respectiva porción, es imputando el valor de la cosa a la propia cuota, es decir, el heredero conserva la cosa, no, nadie se la quita, nadie se mete con eso. Bueno, aquí
El heredero tiene derecho de presentar la cosa donada misma y esto es lo que se llama especialmente colación, o declarar que consiste en que se descuente el valor de ella de su cuota hereditaria y esto se denomina imputación. Sin más nada que agregar, espero les haya gustado la exposición. Les repito, mi nombre es Diana Don. Muchas gracias.